Estamos a 31 de diciembre, todo el mundo está, bueno, ya sabes, haciendo lista de deseo, comprando cosas y buscando llenarse para el año nuevo. Y tú te preguntas, ¿por qué nada de lo que compro este año quita ese vacío? Y es que eres como una especie de botella de alta gama, pero estás intentando llenarte de arena. Y es por eso que siempre tienes sed. Así que acompáñame y te revelo para qué fuiste fabricado realmente. Si quieres participar de estas reuniones, contáctame al WhatsApp. Te dejo los datos de contacto en la caja de descripción de este video. Soñaron conmigo, me dieron tu aliento. No soy un producto del azar, soy un pensamiento de tu eternidad. Pues vale, empiezo con la lectura, hermanos. Esto es mensaje 10. Hasta este momento hemos visto muchas cosas bonitas, entre ellas. Así que hoy el título así en grande dice: el procedimiento que Elohim usa para cumplir su propósito. Y comienza la lectura. En los mensajes anteriores abarcamos el primer punto crucial del libro de Génesis: el deseo y propósito de Elohim. Esto fue revelado en Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 al 31. Fue revelado ahí. Y luego en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 3. Dice el capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. El séptimo día acabó Elohim la obra que había hecho y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él Elohim reposó de toda la obra que había creado y hecho. El deseo y propósito de Elohim consiste en tener un hombre corporativo que lo exprese a él en su imagen y lo represente con su autoridad. Ahora debemos preguntarnos: ¿cómo puede el hombre expresar a Elohim en su imagen y representarlo con su autoridad? Esto nos trae al segundo punto de este libro. Apéndice B: el procedimiento que Elohim usa para cumplir su propósito. Hay un texto bíblico que es Génesis capítulo 2, desde el versículo 4 al 7. Dice así: estas son las generaciones de los cielos. Interesantes las palabras que se utilizan aquí. Estas, plural, son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová Elohim hizo la tierra y los cielos. Y aún no había en la tierra ninguna planta del campo, ni había brotado ninguna hierba del campo, porque Jehová Elohim todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y llegó a ser el hombre, alma viviente. Fin del texto bíblico. Continúo con la lectura del capítulo de vida, ¿vale? El capítulo 2 de Génesis revela la manera en la que Elohim cumple su propósito. Esta es la razón por la cual tenemos el segundo relato de la creación que aparece en Génesis 2. Cuando llevaba poco tiempo como cristiano, me confundían estos dos relatos de la creación del hombre. Génesis 1 nos proporciona un relato de la creación. ¿Por qué necesitamos otro relato en Génesis 2? El Señor me dio la respuesta posteriormente en mi ministerio. Aunque el relato de la creación que consta en Génesis 1 revela el propósito de Elohim al crear el hombre, no nos muestra la manera en que cumple este propósito. Por consiguiente, necesitamos el segundo relato, el cual revela la manera, el procedimiento que usa Elohim para cumplir su propósito.
Después de ver el propósito en el capítulo 1, debemos ver el procedimiento en el capítulo 2. Este procedimiento es completamente revelado en Génesis 2, empezando con el versículo 5 y continuando hasta el final del capítulo. Si leemos este pasaje a la luz de toda la Biblia, veremos los 3 pasos de este procedimiento. Podemos abarcar un solo paso en este mensaje. Veremos los otros en los mensajes siguientes. No obstante, antes de considerar el primer paso, queremos hacer notar que el medio por el cual Elohim cumple su propósito es, a ver quién lo sabe, es la vida. A mí me llena de luz esto, porque desde que me acerco a las enseñanzas de nuestro hermano Ni y también el hermano Lee, la palabra vida para mí tomó mucha vida, tomó mucha relevancia, porque habla de Cristo, la vida, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, así que dice, para culminar este punto, queremos hacer notar que el medio por el cual Elohim cumple su propósito es la vida, ¿vale? Yo antes de continuar, entro en el punto 1 de los apuntes que tiene aquí el hermano, por si alguien quiere mencionar algo, doy unos 3 segunditos, ¿vale? Amén, ya pasaron los 3 segundos. Ok, punto 1, por la vida. Elohim va a cumplir su propósito por medio de su propia vida. Ok, ¿cómo puede alguien expresar a otra persona si no tiene la vida de esta? Un perro no puede expresar a un gato porque no tiene la vida del gato. Un perro tiene la vida de un perro y esa solo sirve para expresar la vida de un perro. Un momentito, por favor, que tengo garraspera hoy. Lo siento muchísimo, Según el mismo principio, un gato nunca podrá expresar a un perro. Si pensamos de otro modo, estamos fuera de la realidad. ¿Cómo pueden los seres humanos expresar a Elohim? Sería imposible sin la vida de él. Si un perro ha de expresar a un gato, debe de existir la posibilidad de inyectar la vida del gato en el perro. Pero cuando el perro reciba la vida del gato, le será fácil expresar espontáneamente al gato. El destino del hombre es expresar a Elohim. Ahora bien, ¿podemos hacer eso? Nos resulta imposible hacerlo con nuestra vida porque no es más que una vida humana. Elohim es trascendente. Nuestra vida es demasiado inferior para expresarlo a él. Si hemos de expresar a Elohim, necesitamos su vida. Si tenemos la vida de Elohim, lo expresaremos a él espontáneamente e inconscientemente. Al tener su vida, expresamos su imagen. La vida es el medio por el cual se cumple el propósito de Elohim. Esta vida no es nuestra vida natural, sino la vida divina y eterna de Elohim. La autoridad también está relacionada con la vida. Una mesa o una silla no puede tener autoridad, porque la autoridad está siempre relacionada con cierta vida. Mírese a usted mismo. Cuanto más vida posee, más autoridad tiene. Los seres humanos tenemos autoridad sobre los animales porque tenemos más vida que ellos. Incluso en las relaciones humanas podemos verificar ese principio. Cuanto más vida posee una persona, más autoridad tiene. Si soy más maduro que usted, tengo autoridad sobre usted. Si un adolescente acude a mí, no necesito amenazarlo. Él se pondrá espontáneamente bajo mi autoridad. Esta autoridad no me fue conferida por el presidente de los Estados Unidos de América. Me vino con los años. Si usted tiene 110 años de edad y yo 70, me pondré bajo su autoridad. Su edad le confiere autoridad.
Si queremos representar a Elohim con su autoridad, necesitamos su vida. Si usted ha de representar a cierta persona en la sociedad, debe poseer una vida casi idéntica a la de ella. Supongamos que usted está invitado a representar al presidente de los Estados Unidos. Usted debe tener la misma cantidad de vida que él. Si su vida es inferior, no podrá representarlo. La norma de su vida debe corresponder a la vida del presidente. Este es el principio fundamental y lógico que debemos atacar. Nunca podremos expresar a Elohim o representarle por nuestra propia vida. Considere su vida. Su vida no puede expresar a Elohim. Todo lo que puede expresar, perdón de nuevo, es a usted mismo. Hasta cierto punto, una esposa no está calificada por lo que a vida respecta para representar a su marido, porque su vida no es tan elevada como la de su esposo. Me pregunto si las hermanas estarán de acuerdo con eso. Qué buena pregunta que hace. Bueno, no hace una pregunta, simplemente lo deja caer. Bueno, sí, hace una pregunta, porque hizo una pregunta, pero no puso los signos de pregunta. Bueno, en todo caso, cada uno de nosotros debe reconocer que nuestra vida natural no puede expresar ni representar a Elohim. No solo nuestra vida caída es inadecuada para eso, sino que aún la vida creada que tuvimos al principio también era inapropiada, como lo veremos en el próximo mensaje. Esta es la razón por la cual Elohim, después de crear al hombre, lo puso frente al árbol de la vida. Mira. Lo cual indica que el hombre debía poseer una vida más elevada que la anterior. ¡Wow! Ese es un golpe tremendo a los puntos, a los incisos, ¿no?, que uno puede tener. Qué bueno, muchas gracias. Algunas personas preguntarán, ¿no nos creó Elohim a su imagen? Sí, Elohim nos creó a su imagen. Entonces esas personas dirán, si ya tenemos la imagen de Elohim, ¿por qué no podemos expresarle? Bueno, podemos decir que el hombre creado a la imagen de Elohim es semejante a la fotografía de una persona. Supongamos que usted toma una fotografía del hermano John y la muestra a los demás diciendo que es el hermano John. En cierto sentido, usted tiene razón, pues ese es el hermano John. Sin embargo, la fotografía no es el hermano John, sino la fotografía de él. Aunque la fotografía revela los rasgos, la apariencia y la persona del hermano John, no contiene la vida de él. Podemos mostrar algo del hermano John, pero no lo puede expresar a él. Para expresar al hermano John, la fotografía debe tener su vida. Esa es la única manera. El hombre fue creado a la imagen de Elohim, pero es una fotografía que mostraba algo de Elohim, pero no tenía su vida. ¡Wow! Buenísimo, buenísimo, ya me lo diréis, ¿vale? Que se acaba pronto. Aunque el hombre fue hecho a la imagen de Elohim, no tenía su vida. Elohim deseaba que el hombre participara de la vida representada por el árbol de la vida. El hombre falló en eso. Ahora, al creer en Cristo, hemos sido traídos de nuevo a participar de esa vida. Todos nosotros recibimos la vida eterna. Así que no tenemos ninguna otra posibilidad de expresar a Elohim, a su imagen, y de representarlo con su autoridad, si no participamos de su vida. Muchos versículos de la Biblia confirman esto. Se acabó el primer punto y antes de entrar al apéndice A, si alguien quiere mencionar algo, puede abrir su micrófono y comentarlo. Descanso 3 segunditos. Soy un pensamiento de tu eternidad. Soy tu poema, tu hechura, Señor. Ok, hermanito mío, ahí tienes el micrófono abierto, perdona. Sí, hermano. Qué bonito relato. Y es una cachetada, como usted dice, porque darnos cuenta que desde el día 1, o sea, decíamos, bueno, desde la creación, en la creación misma,
Adán no tenía pecado porque estaban con Dios en el Edén. Pero, ¿qué pasa con el tema del árbol de la vida? Porque te ponen frente al árbol de la vida, ¿Viste? que sí podían comer. Era el único árbol, de hecho, que tenían permitido comer. Pero el único que no podían comer, bueno, de hecho, podían comer de todos, menos de uno solo. Sí. Era el del conocimiento del bien y del mal. O sea, aún desde el momento uno, desde el día uno de la creación del hombre, que fue puesto en el huerto, teníamos la vida que podíamos comer de ella diariamente. Sí. Wow. Pero nos creó a su imagen, no con su vida. Qué increíble darnos cuenta a Tremendo. esta altura. Ya esto lo habíamos leído hace un tiempo, pero lo había pasado totalmente por alto. Sí, sí, hermano. Es tremendo. Es tremendo. Muchas Sí, es tremendo. Muchas gracias. Gracias, Señor. Wow. Si alguien más quiere compartir algo, 3 segunditos. Bueno, no 3 segunditos. Hago música 3 segundos, luego del silencio 3 segundos, continúo, ¿vale? Si es que nadie se añade. Me has dado un lugar en tu plan. A. La vida conforma La vida conforma a los creyentes a la imagen de Elohim y los introduce en la gloria. La Biblia afirma que es la vida la que conforma a los creyentes a la imagen del Hijo de Elohim. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Aquí tenemos Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Yeshua de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 6 del mismo capítulo dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. En el mismo capítulo, versículo 29, es decir, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, podemos ser conformados a la imagen del Hijo de Elohim únicamente por la vida. Romanos capítulo 8, versículo 2, habla del espíritu de vida. Y el versículo 6 dice que la mente puesta en el espíritu es vida. Por medio de la vida del Espíritu podemos ser conformados al Hijo de Elohim. Está bastante claro. Del mismo modo, es Cristo como vida quien nos introduce en la gloria de Elohim para expresar a Elohim. Colosenses capítulo 3, versículo 4 nos revela que Cristo, nuestra vida, oh sí, me acuerdo de este texto, muy bien, nos introducirá en la gloria de Elohim a fin de que expresemos a Elohim. Esto confirma que solo por la vida de Elohim podemos expresar a Elohim. Se acabó el apéndice A, voy al B, dice: la vida de resurrección confiere autoridad. La Biblia también muestra que fue la vida floreciente de resurrección la que confirió autoridad a la vara de Aarón. En Números capítulo 17 versículo 8 dice: y al día siguiente entró Moisés en la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, dio brotes, echó flores y produjo almendras maduras. ¡Wow! Eso fue un acto totalmente milagroso, pero a tope. Las 12 varas, bueno, recuerdan, no voy a entrar en eso, ok. Las 12 varas que representaban a las 12 tribus de Israel fueron colocadas en la presencia del Señor durante una noche. Cada vara era un pedazo de madera seca y muerta. Durante la noche, la vara de Aarón floreció, la cual significaba que la vida de resurrección había autorizado a la vara para reinar sobre el pueblo. Por consiguiente, la vida confiere autoridad. Ah, muy bueno, muy bueno. Si usted desea llevar el liderazgo en la iglesia, necesita muchísima vida. Los ancianos son asignados no solamente por el nombramiento exterior, sino por la autorización interior en vida. Wow, esto lo hablábamos en la última reunión que teníamos aquí, ¿te acordás, mamá? La reunión de iglesia local aquí, creo que fue el viernes. Hablábamos de esto, wow.
Si usted desea llevar el liderazgo en la iglesia, necesitará muchísima vida. Los ancianos son asignados no solamente por el nombramiento exterior, sino por la autorización interior en vida. Todos los ancianos deben ser maduros en vida y estar calificados para gobernar por esta vida reinante. Es el mismo caso con los diáconos. Los diáconos y los que se responsabilizan de los grupos de servicio, solamente la vida puede conferir autoridad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 revela que la vida vencedora de resurrección introduce a los creyentes en el reino con Cristo durante el milenio. La vida de resurrección nos introduce en el reinado con Cristo porque procede del trono de Elohim. El trono de Elohim representa la autoridad. Vemos un cuadro de eso en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, donde el agua de vida sale del trono de Elohim. Por tanto, la autoridad y la vida están relacionadas. El río de vida está relacionado con el trono de Elohim. Si tenemos este trono como nuestra fuente, estaremos en el agua de vida. Si estamos en el agua de vida, esta nos llevará al trono de Elohim, dándonos la autoridad que procede de su trono. La vida trae autoridad. Todos debemos ver que se requiere la vida de Elohim para representarlo a él. Se acaba el apéndice empezamos con el punto 2, pero antes os doy la oportunidad de que puedan abrir el micrófono si quieren compartir algo que está súper bueno. Pensamiento De tu eternidad, soy tu poema, tu chura. Se acabaron los 3 segundos. Voy al apéndice número 2. Dice, el primer paso, crear al hombre como vasija que contuviera a Elohim como vida. El primer paso, antes de continuar quiero decirlo, me encantaría interrumpir la lectura y empezar a hacer un montón de comentarios porque es todo súper nutritivo, hermanos, pero no acabaríamos la lectura. De ahí que también agradezco que podáis participar, ¿vale? Y que podamos ir aportando esas pequeñas migajas que el Señor va alumbrando vuestro entendimiento, ¿de acuerdo? Por eso me gusta hacer los parates, parar, ¿sí? Recuerden que no quiero hacer un monólogo, esto es para que podamos aportarnos vida, ¿de acuerdo? Siempre dentro del mismo tema, ¿vale? El primer paso del procedimiento que Elohim usó para cumplir su propósito fue crear al hombre como vasija para que lo contuviera a él como vida. Me agrada la palabra vasija. ¿Se da cuenta que, ¿Se da cuenta de que usted, como ser humano, es una vasija? Una vasija es semejante a una botella o a una taza. Hoy, mientras yo estaba con el Señor, me regocijaba por ser una vasija. Pensé, hombre, eres exactamente igual a una botella. Tu boca se parece a la boca de una botella. El propósito de la botella es contener algo, no a sí misma. Eres una vasija diseñada para contener a Elohim. ¡Wow! Buenísimo. ¿Viste? Esto no es una idea mía. Esto fue representado inicialmente en Génesis y recalcado por Pablo en Romanos capítulo 9, donde escribió: ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? ¿No te das cuenta de que eres barro? El alfarero tiene autoridad soberana para moldear el barro y hacer la vasija. Romanos capítulo 9, versículo 21, versículo 23. Revela que Elohim creó al hombre como un vaso. Somos vasijas que pueden contener a Elohim como vida. Por consiguiente, después de que Elohim creó al hombre, lo puso frente al árbol de vida. El árbol de la vida era comestible. En Juan capítulo 6, el Señor Yeshua dijo que Él era comestible, que Él era el pan de vida. Juan 6, 35. De modo que todos podemos comerlo a Él. Además, contenemos todo lo que comemos porque entra en nuestro ser.
Nuestro ser es simplemente una vasija que contiene todo lo que comemos. Todo lo que comemos no solo está en nosotros, sino que es asimilado hasta ser el elemento mismo que nos constituye. Incluso se convierte en nosotros mismos. Por tanto, los dietistas dicen, usted es lo que come. No solo somos vasijas, sino que somos vasijas que comen. Vasijas que asimilan lo que comen. Elohim desea que lo comamos a Él. Si le decimos a Elohim que queremos comerlo, Él se alegrará. Somos las vasijas que lo comen y lo asimilan. Finalmente, Elohim se convertirá en nosotros. Alabado sea el Señor. Fuimos hechos vasijas para contener a Elohim como vida. Romanos capítulo 9, versículo 21 y versículo 23 nos dice que somos vasijas para honra. Vasijas de misericordias preparadas para gloria. Esta es nuestra porción. No me menosprecien. Soy una vasija para honra y no para deshonra. Un día estaré lleno de la gloria y estaré en la gloria expresando al Elohim de gloria. Todos nosotros somos vasijas de misericordias preparadas para gloria. Se acabó el apéndice, comenzamos el siguiente que es cortito, dice el trasfondo. En primer lugar, debemos entender el trasfondo del primer paso que Elohim dio para cumplir su propósito. Y aquí entramos en el punto 1, dice. Elohim no había hecho llover sobre la tierra. Bueno, aprecio mucho la Biblia. He permanecido con la Biblia durante 50 años exactamente, y ahora la quiero más que nunca. Al llegar a Génesis capítulo 2, versículo 4 al 7, quisiera dirigir unas palabras a los jóvenes. Cuando yo era un cristiano joven, me confundía Génesis 2, pues no me parecía muy bíblico. Creía que la Biblia debía ser clásica, pero Génesis capítulo 2 no me parecía muy clásico. Por ejemplo, en Génesis 2:5 dice, Jehová Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra. Me preguntaba, ¿por qué está eso incluido en la Biblia? No pensaba que eso fuera importante. Luego el versículo 5 añade, no había hombre para que labrase la tierra. ¿Qué significa eso? No me parecía nada bíblico. La primera parte del versículo 5 dice, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese. ¿Qué significa eso? Pensaba que sonaba como las expresiones de un niño de cuarto año de primaria. Además, el versículo 6 nos dice que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. No me parecía palabra bíblica. Muchos dirán, Romano 8 es un buen pasaje, parece así debe ser la Biblia. Pero no me gustaba Génesis 2, porque no contiene nada del espíritu ni nada de la mente de la vida. Solo habla de hierbas, planta y vapor. No obstante, Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6 forman parte de la Biblia. Y sin estos versículos de la Biblia quedaría incompleta. La Biblia necesita estos versículos de Génesis capítulo 2 para ser perfecta. Es bastante significativo ver lo que revela este pasaje. No me menosprecie ningún renglón de la Biblia, porque ella procede de la boca de Elohim. Toda palabra, toda frase, toda expresión y toda oración salieron de su boca. Leer una frase de la Biblia es algo serio. Lo puede comprobar al leer Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. Una y otra vez con un espíritu de oración. Si usted ora y lee estos versículos de esta manera, será nutrido. No obstante, si hace lo mismo con la línea de un periódico de Los Ángeles o de Santa Ana, estará muerto. Existe una gran diferencia entre los escritos seculares y la Santa Biblia. En esta, todas las palabras son santas, vienen de Elohim. Elohim no había hecho llover sobre la tierra. Esto significa que Elohim no había mandado que su espíritu se mezclase con el hombre.
quien iba a ser hecho del polvo de la tierra. En Joel capítulo 2 versículos 23 y 28 al 29 vemos que la lluvia se representa como alegoría del espíritu de Elohim. Algunos cristianos nos critican por usar demasiadas alegorías para interpretar la Biblia. No obstante, debemos entender que es necesario alegorizar al interpretar la Biblia porque gran parte de ella, y particularmente Génesis capítulo 1 y capítulo 2, están escritas en lenguaje figurativo. Pablo mismo usó alegoría para referirse al Antiguo Testamento. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 él habla del Elohim que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto se refiere indudablemente a Génesis capítulo 1. El hecho de que Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandezca ahora en nosotros, significa que la obra de Elohim en Génesis capítulo 1 constituye una alegoría de lo que Él está haciendo en nosotros hoy. En Gálatas capítulo 4, Pablo usó a Sara, la esposa de Abraham, y Agar, la concubina de Abraham, como alegoría. Pablo se refirió simbólicamente a estas dos mujeres como a dos pactos. Por consiguiente, la mejor manera de entender el Antiguo Testamento es usar alegorías. En los 4 evangelios, el Señor Yeshua usó alegorías para casi todo. Lo hizo con todos los tipos, sombras y figuras del Antiguo Testamento. Dijo que él era Salomón, David, el sábado, la luz, el alimento, el aire, la puerta, el pastor de los prados. Él lo era todo. Por consiguiente, debemos emplear alegorías al referirnos a la Biblia. Le animo a hacer eso, ¿vale? Ahora vamos a usar la alegoría de Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6, donde vemos que Elohim no hizo llover sobre la tierra. Esto significa que Elohim todavía no había mandado su lluvia celestial, su espíritu sobre la tierra. Cuando la lluvia baja a la tierra, empapa el suelo y se mezcla con él a fin de producir la vida. Ahora podemos ver el punto. El hecho de que no había lluvia antes de que el hombre fuese creado significa de que el espíritu de los cielos todavía no había mezclado con algo hecho de polvo para producir la vida. Voy a entrar en el apéndice número 2, si alguien quiere compartir algo. 3 segunditos. Soñaron conmigo, me dieron tu aliento, no soy un producto. Punto 2. No había hombre que labrase la tierra. No había hombre para que labrase la tierra significa que no había ningún hombre que trabajase en coordinación con el Elohim al unir la labor humana con la divina. Aquí nos pide que leamos 1 Corintios 3:9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Elohim y vosotros sois labranza de Elohim, edificio de Elohim. Amén, amén. Muchos cristianos son demasiados espirituales. Cuando son súper espirituales, se convierten en superficiales. Son espiritualmente superficiales cuando dicen, no debemos hacer nada. El espíritu lo hace todo. Ese es un concepto equivocado. Si usted no hace nada, Elohim no puede hacer nada. Pues él necesita que la labor humana coopere con la labor divina. ¿Para qué sirve la lluvia si no hay ningún hombre para que labrase la tierra? Si usted, como hombre, ha labrado la tierra, tiene derecho a orar. Señor, aquí estoy, manda la lluvia. Entonces, Elohim mandará la lluvia. Pero supongamos que no hay ningún hombre sobre la tierra que pida la lluvia y que algunos ángeles digan, oh Elohim, Jehová, ¿por qué no mandas lluvia? Elohim contestará, si mando la lluvia se estropeará. Estoy esperando que haya un hombre que cultive la tierra. Cuando haya hombre que la labre la tierra, mandaré la lluvia. Bueno, esto, mi amor, que estás por ahí, lo hemos hablado el otro día en la reunión de
de aquí de casa. Solo discúlpenme que haga un pequeño inciso. Porque estábamos hablando del crecimiento de la iglesia local, de por qué quizás en ocasiones la iglesia local no crece, cuál es el motivo por el que la iglesia local no crece, cómo deberíamos hacer para que la iglesia local crezca. Bueno, todo esto, ¿no? Estábamos comentando. Y fíjate vos, aquí hay una, no sé, para vos, mi amor, para los que oigan luego en diferido, si están de acuerdo, quizás para vosotros, hermanos, que estáis aquí escuchando. En estos días la iglesia se preocupa por la predicación del evangelio. Pero supongamos que no hay ningún cristiano en Anaheim que labore con Elohim y que algunos ángeles en el aire oren: oh Elohim Todopoderoso, salva a la gente de Anaheim, envía tu voz y todos se arrepentirán. Elohim contestaría: eso es una insensatez. Si no hay nadie en Anaheim que labore conmigo, ¿cómo puedo salvar a la gente? ¿Se acuerdan de la historia de Cornelio? Aunque un ángel se le presentó con un mensaje, el ángel no podía predicarle el evangelio. Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 8. Recordamos la historia, así que no la voy a leer, quizás los hermanos luego para no romper el hilo. El ángel dijo a Cornelio: necesitas mandar a buscar a Pedro y pedirle que venga. No puedo labrar la tierra porque soy un ángel. No estoy calificado para ello. Está establecido que sean los seres humanos quienes prediquen el evangelio. Ellos están calificados para hacerlo. Pídele a Pedro que venga. Mientras no había ningún hombre en la tierra para que labrase la tierra, Elohim no podía mandar lluvia. No había ningún hombre que la labrase con Elohim coordinando la labor humana con la divina. Debemos laborar en coordinación con la labor divina de Elohim. Debemos orar día y noche por nuestros parientes y nuestros amigos. Debemos trabajar en ello. Debemos llegar, entonces llegará la lluvia. Si no cooperamos con Elohim, labrando la tierra, nunca vendrá la lluvia. Elohim no desperdicia su lluvia. Cuando llega, viene para producir vida. Bueno, a mí en cierta medida me deja muy conforme esto, porque redunda en aquello que hemos comentado. Pero también me llama a la responsabilidad, porque en la medida en la que oremos para que venga la lluvia y luego la lluvia viene, más vale que tengas las botas y los guantes puestos, porque tendrás que trabajar. Y en ocasiones la lluvia no es enviada, porque es un poco el énfasis que hacíamos el fin de semana en la iglesia local, de que no queremos que venga la lluvia. Porque si viene la lluvia va a molestar mi economía, va a molestar mi comodidad, me va a hacer que haga cosas que no quiero, como salir, como atender, como limpiar, como estar hablando, cantando, orando. Y uno dice, pero eso es lo que tiene que hacer un creyente. Sí, pero estamos deseando pagar el precio. Hombre, claro, porque me gozo mucho. Ajá, muy bien, sí, ok. ¿Y? ¿Lo veis, hermano? Continúo. Bueno, si alguien quiere compartir algo, hago una pequeña pausa. Y mientras alguien se anima a compartir algo, continúo en la charla. Y resulta de que es más fácil ir a una institución de que todo está servido ahí y en cierta medida psicológicamente me siento atendido y como que he hecho algo, que tener que colaborar con el Señor en la iglesia local. Esto último, a diferencia de lo primero, de las instituciones, esto último da mucho trabajo, trae mucha responsabilidad, nos mantiene activos, serios. Ok. Hermana Wendy, creo que abriste el micrófono y luego lo cerraste. Lo siento, perdona, Hermano Jorge, hermana Wendy, pelense entre ustedes. Bueno, el hermano Jorge cerró el micrófono, hermana, te toca. Sí, la verdad que el Señor eso me está mostrando, ¿no? Y si no vamos a ser nosotros quienes hablemos a nuestros hijos del Señor,
ellos van a estar llenos de, por ejemplo, algunos están distraídos en los celulares, o lo que sus amigos les cuenten, ¿no? Cuando van al colegio. Y nosotros, como el Señor nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, es una vida que fluye leche y miel, ¿no? Y Él también nos da ese querer y hacer, pero a veces, como nosotros nos comportamos como Marta, que está distraída con los quehaceres, hablo en el sentido de las cosas, ¿no? Aquí como seres humanos tenemos cosas que hacer y estamos distraídos con las cosas y no somos María, ¿no? Que le escucha al Señor y entonces y más los hermanos oraban, ¿no? Los hermanos hay un pasaje en Hechos 4 que dice: y ahora, Señor, mira a sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubiesen orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muchas veces lo hacemos en nuestra carne, ¿no? Queremos que ellos escuchen o nos atiendan, pero, por ejemplo, yo he comprendido que primero debemos orar para que el Señor nos revista de su Espíritu, ¿no? Porque ya tenemos el Espíritu Santo, pero en Hebreos creo que es el que dice que no es lleno, sino reviste. Que el Espíritu Santo esté sobre nosotros también, para que hablemos con denuedo la palabra, porque es el poder de Dios que hace que ellos entiendan, que abran sus ojos y no solo, digamos, hacerlo en nuestra carne, ¿no? Tengo que hacerlo, ¿no? Sino ir primeramente a Dios, ¿no? Que Él abra sus entendimientos a los que hemos de hablar y que Él, como dice, ¿no? Que Él salve a los que tengan que salvar. Sí. Eso, hermano, quería compartir. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Hermano Jorge, hermana Angie, porfa. Aquí estamos. Bendiciones. Hay un abrazo para vosotros. Bendiciones, hermanos. No estaba hace un rato, pero hace un rato vine y esto está buenísimo de lo que me he perdido. Aleluya. Pues ya, si el Señor lo permite, lo escucharéis en diferido. Uh-huh. Estaba comentándole a mi esposa que, mira, hay muchas ocasiones en donde en la Biblia nos relata cuando Dios quería llevarle un mensaje a alguien en la tierra, se presentaba mediante un ángel o mandaba un ángel que era un enviado de Dios. O sea, vemos la repetición de lo mismo del ángel. Entonces, vemos cómo a Cornelio se le presentó en una visión el ángel y mandó a llamar a Pedro. Entonces, no por mucho esfuerzo que hagamos, o sea, lo que podemos ver, lo que puedo ver yo, ya no sé qué me dice mi esposa, pero lo que puedo ver yo es que hacemos esfuerzos y méritos y nos arrodillamos ante Dios, porque en esta ocasión, o sea, fue una visión en donde este hombre Cornelio era un hombre entregado a las cosas de Dios, daba limosna. No era entregado, o sea, hacía cosas buenas. Sí, exacto. Pero quien tenía la vida, porque el mensaje que estamos leyendo se trata de la vida, era Pedro. Él portaba la Entonces, vida. Ajá. El ángel le pide que llame a Pedro, a quien porta la vida de Cristo, porque no le presenta el mensaje directo a Cornelio, que era un hombre que se humillaba ante Dios y que hacía cosas buenas para Dios. O sea, les manda a llamar a quien sí porta la vida.
para que te comunique. Es allí a donde también usted hablaba con su reflexión, donde decía que porque a veces la iglesia local no crece Es verdad, o sea, si nosotros no aportamos la vida, ¿cómo crecemos? ¿Cómo podemos llegar a crecer? Esa vida se tiene que ver reflejada completamente, y ese reflejo completamente es desprendernos de todo totalmente, o sea, Es rendirnos, como dice Wendy, ¿no? Al estar como María, es rendir a los pies de Cristo. así es, porque creo que nosotros hacemos méritos humanos y carnales y en nuestras circunstancias, Estamos tipo Cornelio. queriendo que nuestras circunstancias le gusten y le agraden a Dios. Y pues sí, porque tal vez si respetamos el día del Señor, si le damos el lugar al Señor primero en todo momento, cada cosa que hacemos en nuestro día a día, primero lo ponemos a la orden de Dios, estamos viviendo nuestra vida rendido a Dios. Pero al final no terminamos de hacer la obra que Dios quiere para nuestra vida, sino lo que nosotros queremos que Dios quiera. Y es allí a donde no tenemos la vida completa que Dios quiere que tengamos. Es increíble, desde el momento uno que comenzó la lectura, es increíble darnos cuenta que desde el día cero de la creación del hombre, bueno, desde que no había lluvia, para que no hubiese la creación del humano, ¿no? Que somos hechos de barro, increíble que esa vida la podíamos tomar en cualquier instante, pero el hombre eligió siempre el camino de la provocación, de lo terrenal, y no el camino de la vida. Sí. Wow. No sé si quieres... Ahí la Bueno, hermana. hermano. ¿La hermana quiere compartir algo? Ajá. No, muy bonito está. Pues Jorge me dice como que el ángel pudo predicar, ¿no? Pero no predicó, Sí. que mandó a llamar a Pedro, Sí. a que si tenía la vida. O sea, Cornelio, todo bien, Cornelio, me agradan tus obras, o sea, te portas bien, ¿no? Pero te falta algo, la vida, ¿no? Eso es como que le dijo Dios. O sea, Claro. te falta la vida que porta Pedro. Sí. No, es tremendo, ¿eh? Y sí, lo vemos incluso mismo en María, ¿vale? Cuando recibe la señal del ángel y tenía que seguir la vida. Hermano Alberto, por favor, comparte, activa tu micrófono, hermano. Perdóname. Sí, Bendiciones, pues, hermano mío. Recibe un abrazo fuerte, hermano. igualmente, hermano, ya sabe que nos queremos mucho. Pues mire, yo, hablando de ese tema de la vida, que usted está expresando que Jesús es la vida, ¿no? Me viene mucho lo que decía Pablo, ¿no? Vestidos de mí, del Señor, ¿no? Y también Pablo decía que tenemos que tomar su ejemplo, y el ejemplo de él es Jesús, ¿no? Más o menos así dice, ¿no? En la Biblia. Y todo esto, hace tiempo yo me acuerdo preguntarle al Señor, porque me daba mucho la vida, porque hay distintas formas de expresar o de tener un significado de la vida, ¿no? Una vida terrenal, como dice el Salmo, ¿no? Que nuestra vida puede durar 70 hasta 80 años, pero es una vida en años, ¿no? Una vida contable, una vida eterna, una vida terrenal, perdón. Pero también la vida se puede mencionar o significar tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, la vida de Francis, ¿qué se ha hecho de la vida de Francis, no? Ha predicado, ha estado haciendo iglesia en su casa, ha estado trabajando, remodelaciones, o sea, esa es la vida de Francis, no la edad, no lo contable, sino lo que ha hecho en experiencia, ¿no? Tanto en un trabajo como para Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que más que tener la experiencia o tener
más vida que otros, yo creo que es tener más, reflejar más a Cristo. Y eso hablo porque creo que Jesús nos vino a dar una enseñanza en su vida, en su manera de caminar en esta tierra, porque además de que Él se despojó de todo para que nosotros recibiéramos más, ¿no? Dice que se hizo, dejó su divinidad, se hizo hombre, y que dejó su poder para después darnos poder a nosotros bajo el Espíritu Santo, bajo el Vada Kadosh, y se hizo pobre para hacernos ricos y etc. Pero esa manera de vivir, Él nos enseñó que el más pequeño va a ser más grande y que el más grande es el más pequeño, que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces son maneras de vivir de Yeshua en la tierra. O sea, nos mostró un camino, una vida. O sea, nos mostró, como dicen, los pasos que hay que seguir para reflejarlo a Él, a otros, ¿no? Él iba, me acuerdo muy bien que lo que más le encantaba a Él es las personas que tenían esa fe, ¿no? Como la mujer que le dice, ayuda a mi hija, y él le dice, el pan es para los hijos, no para los perros, y ella dice, pues, hasta los perros comen migajas. Entonces, o sea, ella reflejaba la fe, no tenía vida, o sea, no tenía más vida que los apóstoles, pero sí reflejaba esa fe, o sea, el creer que ella era merecedora del favor, de la gracia, no, porque hablamos de la gracia como algo que no merecemos, pero necesitamos, ¿no? O sea, nadie merece la vida eterna que Dios nos da, pero es lo que necesitamos para vivir con Él. Entonces, ahí yo creo que la autoridad se gana reflejando a Cristo en el diario vivir, porque todos tenemos luchas como Él las tuvo, y Él venció con la palabra, ¿no? Cuando fue tentado por Satanás, venció con la palabra. O sea, él hasta el final dijo, vete de aquí, Satanás, y se fue, pero todo el tiempo habló con la palabra y nos enseña, y es un camino de vida. Todo lo enseña. Y creo que el reflejarlo a Él, o sea, que otros vean. Por ejemplo, a mí muchas veces, sin yo decirlo, me dicen, tú eres cristiano. O sea, tú sigues a Cristo porque lo reflejo. O sea, reflejo el amor, reflejo... Y no es que tenga más vida que el hermano Francis, sino que trato de reflejar, trato de vivir, que mi vida refleje la vida de Cristo en la tierra, ¿no? Yo creo que esa es una de las partes que yo entiendo de este texto. Muchas gracias, hermano. Ok, se han comentado varias cositas. Bueno, tomo 2 minutos. Entonces, la hermana Wendy comentó un texto, y a mí me es muy diciente ese texto, porque dice que estamos como revestidos, ¿no? Luego también tenemos de que la propia escritura dice de que vino a ser morada en nosotros. Es decir, es como que tenemos algo dentro, ¿vale? Pero que luego se expresa afuera. Y luego tenemos de que hay hermanos que quieren hacer cosas y hacen cosas, pero son en la carne. Pero eso no está bien, hacer cosas, y aun cuando sean en la carne, no atina a que sea de Elohim. Claro, el problema es de dónde nace. No es tanto qué está haciendo, sino qué lo motiva, qué es lo que nace, qué semilla. Entonces, como entendemos de que la obra del maligno es robar, matar y destruir, y va a traer buenas ideas para robar, matar y destruir, va a traer buenas actividades para robar, matar y destruir. ¿Y qué viene a robar, matar y destruir? Bueno, aquello que el Señor quiere hacer en nosotros. Él está morando dentro de nosotros y quiere exteriorizarse, y ahí es cuando somos revestidos. ¿Cómo es eso? Ok, voy a usar las metáforas que el hermano nos anima a que sí usemos para dar un poco de imagen a todo esto.
Cuando tenemos la savia vegetal de el árbol que fuera, vamos a tomar la pera como ejemplo en esta analogía. Este tiene la semilla de la pera metida dentro de su árbol, su esencia, se mueve por sus raíces y por todo su ser. Pero luego es revestida cuando da fruto. Cuando el fruto sale, se exterioriza. Entonces tú te acercas a la pera, o cuando el Señor Yeshua se acercó a esa higuera, quiso coger un fruto y no lo había. Nosotros exteriorizamos el fruto, pero que no es nuestro, es el del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Estamos exteriorizando aquello que tenemos dentro, lo que es nacido de la carne, carne, pero lo que nace del Espíritu, esa semilla interior, esa vida, la vida del postrer Adán que tenemos dentro, y se exterioriza, entonces están viendo a Cristo. Podemos dar frutos dignos de arrepentimiento, habla la Escritura. ¿Y cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? El que haga algo bueno, tranquilo, que no va a ganar cualquier mundano de la tierra haciendo cosas buenas. Y estamos por debajo de la cantidad de cosas buenas que ellos hacen. No habla de eso, porque lo que de la carne es carne. No es que yo ayude a la viejita a cruzar la calle, no, eso es carne. Ahora, si el Espíritu te dice que lo haga, eso es vida. Ese es el fruto, ¿sí? No es lo mismo felicidad, estar feliz, que gozo. A ver si en un momento de dolor vas a estar feliz. ¿Estarás gozoso? La felicidad se te habrá ido a tomar puente. Pero el gozo es aún en el dolor. 3 minutos dije y he sido fiel a ello, pues estaba mirando el reloj. Continúo con la lectura, a no ser que alguien quiera mencionar algo al respecto antes de pasar página. 3 segundos. Por tu gran fe, me has dado un lugar en tu plan. Ok, continúo, dice. No había brotado de la tierra ninguna vida. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, significa que todavía no había ninguna vida. Pues la vida no había crecido de la tierra. No había nadie que labrase la tierra. No había caído lluvia. Por lo tanto, era imposible que hubiera vida. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, el versículo 6. Esto significa que solo salía algo de la tierra para labrar la tierra, y nada descendía de los cielos para que la tierra produjera vida. Estos 4 puntos constituyen el trasfondo de la creación del hombre. Si abordamos estos versículos de una manera alegórica, los consideraremos dignos de estar en la Biblia. Aprecio mucho Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. Ahora podemos entender que necesitamos la lluvia y que Elohim nos necesita. Elohim necesita nuestra colaboración. Entonces la lluvia bajará de los cielos para mezclarse con el polvo de la tierra a fin de producir la vida. Pasemos ahora a considerar la manera en la que Elohim creó al hombre. Elohim creó al hombre exactamente igual que una botella, con un cuello y una boca. Alabado sea el Señor porque tenemos boca. ¿Cómo podría uno vivir sin ella? Elohim nos hizo de esta manera. Elohim formó el cuerpo del hombre con el polvo de la tierra para que el hombre tuviese un cuerpo que fuese su expresión exterior y como un órgano con el cual tener contacto con lo material. Elohim hizo al hombre del polvo y no del oro. El oro no puede producir vida. Si usted siembra semillas en oro, las desperdiciará. Pero en el polvo puede crecer vida. Si siembra semilla en la tierra, la semilla crecerá. No somos hombres de oro, sino de polvo. Me alegra que me alegro de ser un hombre de polvo. Soy un vaso de barro, así que a eso, aleluya. Nuestro cuerpo fue formado del polvo para que fuera nuestra expresión
exterior. Cuando tengo tiempo, me agrada mirarme en el espejo. Estas cosas que dice el hermano. Dice, y examino especialmente mi cara. Cuanto más me miro, más estoy convencido de que Elohim me hizo. Ninguna otra persona en todo el universo podría haber moldeado esta criatura maravillosa. El instinto de los automóviles estadounidenses puede ser mejorado y cambiado cada año, pero nadie puede mejorar el diseño del ser humano. Nuestros oídos fueron perfectamente diseñados para escuchar. Cuán horrible sería nuestra condición si los miembros de nuestro cuerpo fueran puestos en otra parte. ¿Qué pasaría si nuestra nariz estuviera sobre la frente o al revés? La lluvia y el polvo estarían en ella. Elohim diseñó intencionalmente la nariz para que mirase hacia abajo, a fin de que solo entrase el aire. Aunque mi nariz no es muy atractiva, sigo apegado a ella. Elohim la diseñó para mí. Debemos considerar muchas cosas acerca del cuerpo humano. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 3, Salomón menciona las muelas, diciendo que cuando un hombre envejece, las muelas cesan porque habrán disminuido. Los dientes incisivos son los que cortan los alimentos y las muelas son las que los trituran. Cuando comemos un pedazo de carne, nuestros dientes lo cortan y en la lengua lo empuja hacia las muelas donde es triturado y llega a ser una sustancia digerible. En Eclesiastés enseña que las muelas cesan porque una persona mayor generalmente tiene menos dientes. ¿Quién diseñó de esta manera? ¿Quién diseñó nuestros incisivos, nuestras muelas y la saliva segregada con las cuales trituramos los alimentos? Indudablemente, Elohim lo hizo. El hombre fue creado por Elohim. Fue diseñado por el mejor artista. No preste atención a la teoría de la evolución. Hasta la ciencia médica puede confirmar de que el cuerpo humano contiene todos los elementos que hay en el polvo, tales como la sal, el azufre, el cobre, el hierro. Elohim diseñó un cuerpo humano maravilloso a partir de ese polvo. No tengo palabras para describir esto. Mírese a sí mismo. Mire sus hombros, sus brazos, sus 5 dedos de cada mano. Con los 4 dedos y el pulgar, el hombre puede hacer todo. ¿Qué podría hacer si tuviera 5 pulgares en cada mano? No podría usar los utensilios para comer. Si examina su cuerpo humano, descubrirá que es una botella viviente. Verdaderamente fuimos hechos por Elohim. Punto 2. Infundir el aliento de vida en la nariz del hombre. Antes de entrar en el punto 2, si alguien quiere participar con algo, puede hacerlo. Me quedo un poquitito en pausa. Del verso de tu plenitud, no soy un descarado. Punto 2. Elohim infundió el aliento de vida en la nariz del hombre para que éste tuviera un espíritu que es el recipiente, el órgano en el cual recibe a Elohim a fin de relacionarse con él y con lo espiritual. Esto tenemos aquí 2 textos bíblicos, uno de ellos es Juan, capítulo 4, versículo 24, que dice: Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que le adoren. Y Romanos capítulo 1, versículo 9, que dice: Porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ok, fin del texto bíblico. Dentro del radio hay un receptor. Cuando ese receptor se daña, las ondas de radio no pueden llegar a su destino. Del mismo modo, nuestro cuerpo es un recipiente exterior y dentro de nosotros se encuentra un espíritu que Elohim hizo como receptor para que éste perciba a Elohim. Como las ondas de la radio celestial
Por medio de este órgano podemos tocar las cosas espirituales. Toco la pizarra usando mi mano. Percibo los olores con mi nariz. Y los colores con mis ojos. Escucho los sonidos con mis oídos. Todas estas cosas materiales pueden ser percibidas por los sentidos de nuestro cuerpo físico. El universo también contiene cosas espirituales. Elohim está en este universo y Él es espíritu. No lo podemos percibir por medio de nuestros sentidos físicos. Es insensato negar la existencia de Elohim porque no podemos percibirlo físicamente. Pretender que algo no existe porque no podemos sentir es una necedad. Aunque existen muchas ondas en la atmósfera, no podemos percibirlas sin un receptor. Del mismo modo, no podemos detectar la realidad de Elohim sin el receptor apropiado, nuestro espíritu humano. Si nuestro espíritu no funciona bien, no podemos percibir Elohim. Debemos sintonizar nuestro espíritu, debemos ejercitar nuestro espíritu para tocar a Elohim. Hay en nosotros un órgano que la Biblia llama el espíritu del hombre. El aliento de vida y el espíritu del hombre. La palabra hebrea que se traduce aliento en Génesis capítulo 2 versículo 7 es Neyamah y se traduce espíritu. En Proverbios capítulo 20 versículo 27, esto significa de que el aliento que se menciona en Génesis capítulo 2 versículo 7 es el espíritu humano. Y este es la lámpara del Señor. Antiguamente la gente usaba lámparas de aceite. La lámpara contenía aceite que era quemado para producir luz. Dentro de nosotros tenemos una lámpara que puede contener el espíritu de Elohim como el aceite. Aunque tenemos esa lámpara en nosotros, aún así necesitamos que el aceite divino entre en ella, permitiendo que la lámpara arda y brille. Proverbios capítulo 20 versículo 27 afirma que el espíritu del hombre escudriña todas las partes internas de nuestro ser. Cuando Elohim, el aceite, entra para encender nuestra lámpara, somos iluminados y examinados. La Biblia nos enseña claramente que el aliento de Elohim se ha convertido en nuestro espíritu humano y que nuestro espíritu es la lámpara de Elohim, la cual le contiene como el aceite y nos da luz. El espíritu del hombre fue formado especialmente por Elohim. Zacarías capítulo 12 versículo 1 dice: la carga de la palabra de Jehová con respecto a Israel. Así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y también en Job capítulo 32 versículo 8 dice: pero hay un espíritu en el hombre y el aliento del Todopoderoso le da entendimiento. Fin del texto bíblico. Zacarías capítulo 12 versículo 1 dice que Elohim extendió los cielos, fundó la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de él. En este universo existen tres cosas igualmente importantes: los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Los cielos fueron creados para la tierra para el hombre. Y el hombre tiene un espíritu creado para Elohim. Elohim creó los cielos para la tierra. Sin los cielos, nada podría crecer en la tierra. La tierra sirve para el hombre, y el hombre tiene un espíritu dentro de sí que puede contener a Elohim. Por consiguiente, el hombre es el centro del universo. Y el centro del hombre es su espíritu. Esto es muy importante. A los ojos de Elohim, si el hombre no tuviese espíritu, sería una carcasa vacía. Sin el hombre en esta tierra, ésta se hallaría vacía y los cielos serían inútiles. Alabamos al Señor porque los cielos sirven a la tierra sirve al hombre y el hombre tiene un espíritu con el cual puede recibir a Elohim. Alabado sea el Señor porque hay un espíritu en el hombre.
El espíritu del hombre es el lugar donde obra el espíritu de Elohim. Romanos capítulo 8, versículo 16 afirma que el espíritu de Elohim da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Por consiguiente, el Espíritu Santo obra en el espíritu humano. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice: el Señor esté con tu espíritu. El Señor Yeshua está ahora con nuestro espíritu. Él mora allí. Hermano, hermana, ahí. Muy bien. Elohim hizo al hombre como un alma viviente para que tuviese un alma, la cual sería la persona, la personalidad y el órgano con el cual habría de relacionarse con la esfera sociológica. Entre nuestro cuerpo exterior y nuestro espíritu interior está nuestra alma, nuestra persona. Con el alma tenemos contacto con las cosas psicológicas. Anteriormente mencioné algunas cosas físicas y algunas cosas espirituales. Ahora quisiera hablar de lo psicológico. Tomemos como ejemplo la alegría. La alegría no es ni material ni espiritual. Es psicológica. Si acude a mí y ve que no estoy contento con usted, ¿cómo sabrá que no estoy contento? Lo sabrá por medio de su alma, su parte psicológica. Queda muy claro que Elohim nos ha hecho de tres partes: un espíritu, un alma y un cuerpo. Elohim hizo al hombre como un ser tripartito. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, capítulo 5, versículo 23, dice claramente que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que nuestro espíritu puede ser separado de nuestra alma. ¿Por qué nos creó Elohim de esta manera? Simplemente para que seamos una persona maravillosa. Somos maravillosos porque somos tripartitos. Los seres humanos no son sencillos. No se considere como algo sencillo. En el alma tenemos la mente, la parte emotiva y la voluntad. En el cuerpo tenemos muchos miembros. Y en la medicina se necesita varios años para estudiar el cuerpo humano y aún así uno no llega a conocerlo muy bien. En nuestro espíritu tenemos la conciencia, la intuición y la comunión. Elohim nos creó de una manera tan maravillosa que quería que fuésemos su recipiente. No fuimos hechos con ningún otro propósito. Nuestro cuerpo existe para que seamos un vaso viviente que contenga a Elohim. Si hemos de ser esa vasija, no solo necesitamos el espíritu interiormente, sino el cuerpo exteriormente, el cual nos capacita para vivir en la tierra, ejercitando nuestro espíritu a fin de tocar a Elohim, de ingerirlo, contenerlo e incluso asimilarlo. Así que alabado sea el Señor porque fuimos hechos de manera maravillosa y tripartita. Por causa de los jóvenes quisiera usar un ejemplo. Supongamos que usted es pobre. Se esfuerza por ganar dinero, principalmente para satisfacer sus necesidades físicas. Con el tiempo consigue una buena casa, buena comida, excelente ropa y el mejor medio de transporte. Una vez satisfechas sus necesidades básicas, empieza a desear música, deportes y esparcimiento. Esto satisface las necesidades psicológicas de su alma. Aunque usted pueda darse toda la recreación que desee, al estar solo en su casa por la noche, siente lo más recóndito que está vacío. Todavía necesita algo. Entonces piensa: lo tengo todo. ¿Qué más quiero? Tengo un buen automóvil, una buena casa, una buena esposa, buenos hijos y todo el esparcimiento que quiero. No obstante, en lo profundo de su ser algo dice: todavía tienes una necesidad. En lo profundo de su ser algo está declarando, solicitando e incluso suplicando. ¿Qué es eso? Es su espíritu. Esta parte de su ser, su espíritu, necesita Elohim. Tenemos tres clases de necesidades, a saber, físicas, psicológicas y espirituales. Porque nuestro ser consta de tres partes. En la sociedad humana la gente se preocupa por dos primeras necesidades y descuida la tercera.
Esta es la razón por la cual la iglesia está aquí. Pues solo la iglesia puede ayudar a la gente a satisfacer la tercera necesidad. Aunque quizás tengamos el mejor disfrute material y la mejor satisfacción psicológica, de todos modos algo falta. Usted necesita deleite espiritual. Necesita Elohim. Usted necesita ser satisfecho en lo profundo de su ser. Por tener una satisfacción interior, no me preocupan mucho el automóvil ni la casa. Mi espíritu está satisfecho con Elohim, pues fue hecho para contenerlo a él. Elohim, a fin de cumplir su propósito, primero hizo al hombre como vaso que lo contuviera a él como vida. El hombre fue hecho de una manera muy específica, no solamente como un cuerpo para sustituir físicamente como un cuerpo para subsistir físicamente y con un alma para expresarse, sino también con un espíritu como órgano con el cual relacionarse con Elohim y como recipiente en el cual recibir y retener a Elohim. El alma del hombre en su persona y toda su personalidad es una persona completa. No obstante, la intención de Elohim al crear al hombre no era que el hombre se expresase consigo mismo. La intención de Elohim era que el hombre, como ser creado completo, lo tomara a él como vida y lo expresara en todos los aspectos de su personalidad. Por consiguiente, además del alma, el hombre necesita un órgano específico con el cual tocar a Elohim, el espíritu humano. Como subrayamos anteriormente, todo lo descrito en Génesis es una semilla que se desarrolla en los demás libros de la Biblia. Lo mismo sucede con los asuntos que hemos considerado en este mensaje. El hombre como vasija no puede contener a el hombre como vasija que puede contener a Elohim, el espíritu humano como órgano que toca a Elohim, etc. Todos estos puntos son sembrados como semillas en Génesis y se desarrollarán completamente en el Nuevo Testamento como cosecha. Necesitamos muchos versículos del Nuevo Testamento para dar una definición completa de estos asuntos, pero de momento detengámonos aquí. Se acabó el mensaje 10. Y qué bueno, me he deleitado mientras lo leía, así que yo dejo unos segunditos por si queréis activar el micrófono, decir algunas palabras, y como se ha acabado el capítulo, también hemos acabado antes, os podéis ir a dormir más tempranito. Nosotros nos ocuparemos de nuestros asuntos por este otro lado del charco, como dice mi hermano Jorge. Hermanos, os doy un tiempito para que abráis el micrófono si queréis compartir algo. Pasado roto, mi extraña virtud. Amén, hermana. Hermana Sí, Wendy, gracias. tienes la palabra. Sí. Decía gracias a Elohim por hacernos un ser tripartito. Amén. Porque, como dice aquí, ¿no? Que el hombre es el centro del universo. Porque ninguna creación más de Dios fue creada así, ¿no? Sí. Espiritualmente. Y Dios nos crea, ¿no? Con el espíritu humano para que podamos contenerle a Él. Amén. Y que somos nacidos de nuevo del espíritu. Y es necesario nacer de nuevo para que podamos, como dicen las escrituras, ¿no? Entrar al reino de los cielos o entender o comprender. A mí me llamó mucho cuando estaba diciendo, ¿no? El hermano que la lámpara, ahí me hizo recuerdo de las 10 vírgenes. Ah, Las 10 vírgenes tenían su lámpara, ¿no? Con aceite. La lámpara es el espíritu humano y el aceite el espíritu de Dios. Pero había 5 prudentes, ¿no? sí, 5 insensatas, Y sí.
y 5 insensatas. Ajá. Y dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo. Esa palabra consigo, esa quiere decir para sí mismas. No tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Aquí las vasijas representan el alma. Como nosotros somos vasijas, ¿no? Sí. Y dice juntamente con sus lámparas. Y hay que, una vez que el Señor nos dio su espíritu, en nuestro espíritu, nos hicimos uno con Él, entonces nosotros tenemos que tomar de ese espíritu en nuestra alma, ¿no? Sí. Tenemos como hecha mano de la vida eterna. Hay también unas parábolas de la mies, no sé cómo, de lo que le dio 7. El Señor cuenta, ¿no?, que había un señor que le dio a sus siervos. A uno le dio 5 mies, al otro le dio 2 y a uno le dio 1. Y le dijo que entre tanto que él venga, ellos pues negocien con eso que les dio, Sí. ¿no? Y eso que les dio es la vida eterna, Wow. ¿no? Es lo que el Señor nos da, porque nos salvó para que nosotros reináramos con Él, con ese propósito, ¿no? Nos ha salvado. Amén. Porque Amén. aquí De verdad. también dice que fueron hechos a la imagen y semejanza, ¿no? La imagen es como la fotografía, dice, pero semejanza representa al gobierno, a reinar. Entonces, nosotros debemos de tomar de lo que el Señor nos dio. Porque cuando volvió el Señor, su Señor les dice, los siervos le dice, Señor, me diste 7 mías, creo, algo así, no me acuerdo la palabra, y me dice, y produjo 5 más, o sea, tenía 10 para el Señor. Y le dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, ¿no? Y al que no hizo nada, porque dice, Señor, yo sabía que tú eres un hombre que, no me acuerdo ahí, pero dice, ¿no?, que eres un hombre que castiga, o eres un hombre duro, algo así. Entonces, guardé, lo escondí, dice. Y aquí está lo que me diste, le dice, siervo malo, ¿no? Entonces, el Señor ya nos ha dado la vida eterna, su espíritu, y hay que tomar de él para nuestra alma. Sí, amén. Eso quería compartir. Sí, muchas gracias, hermana. Si alguien más quiere compartir algo, tiene toda la libertad de hacerlo. Tenemos unos minutitos, tampoco quiero ocupar un tiempo que lo mismo puedan aprovechar para descansar, ¿eh? Si no, nos despedimos y ya nos reuniremos en la próxima oportunidad, ¿vale? Bueno, hermano. Bendiciones, muy acertado. hermano Jorge. Bendiciones. Muy acertado lo que decía la hermana Wendy. Qué bonita reflexión. O sea, acordarnos de eso, del tema de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. El aceite, ese aceite que representa la vida que está dentro de nosotros, y nosotros tenemos que ser la luz que refleja la iglesia, ¿no? De lo que hablamos en capítulos anteriores y todo, esa luz que es nuestro Señor. Y nosotros, como lumbreras, llevar un poquito de esa luz para alumbrar en medio de la oscuridad que es esta noche de madrugada por este lado del charco. Sí. Pero qué bonito, de verdad, que estuvo muy bueno y qué bueno darse cuenta, porque cuando uno hace una lectura rápida, por ejemplo, ya habíamos leído esto hace tiempo, lo leímos mi esposa y yo y no lo habíamos visto, no lo habíamos podido ver con tanto detenimiento como ahora.
lo que resulta de compartir mensajes como Sí. estos con ustedes. Bueno, Sí. Mismo cuando nos reunimos como iglesia local, es increíble cómo textos empiezan a cobrar vida y textos que hemos repetido muchas veces o hemos leído, pero cobran una vida diferente conforme al contexto de lo que se está hablando. Como la propia palabra es tan viva de que da vida a la conversación, a las charlas, a nuestro ser interior. Es gratificante, hermano. Son prácticas que necesitamos hacer. Bueno, amados, allí del otro lado yo los saludo, les doy gracias por permitirme estar con vosotros, también por el tiempo de que vosotros apartáis para esta actividad. Muchas gracias por vuestras vidas. Los dejo con la paz del Señor. El Señor, no voy a decir que en paz descansen, con la paz del Señor, que descansen y muchas gracias, hermano. Bendiciones, que tengáis allí un buen descanso, hermano. Bendiciones. Que en paz descanse, hermano. Sí, amén, amén. Según donde pongas la coma, ¿no? Bendiciones, hermano. Bendición, hermana Wendy. Estar aquí en la reunión. Amén, gloria al Señor, hermana. Si quieres participar de estas reuniones, contáctame al WhatsApp. Te dejo los datos de contacto en la caja de descripción de este video. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete ahora mismo. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Activa la campanita, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Bendición, te deseo. El resto depende de ti.